Y en 22 horas con 11 minutos nos visita esta noche el ministro de Planificación del Desarrollo, René Orellana, y también jefe de la misión boliviana allá en la COP21 en París. Buenas noches, ministro, gusto de tenerlo acá. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y dialogar sobre este tema tan importante que es el cambio climático. Bueno, 195 países han acordado, digamos, un paquete de varias medidas para impedir que suba la temperatura más de los 2 grados, ministro. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo es el acuerdo? Cuéntenos los detalles. Bueno, el acuerdo no es precisamente como todos quisiéramos. Ha sido un acuerdo difícil de lograr. Son 5 años de negociación después de Cancún, porque se ha ido gestando progresivamente a lo largo de estos 5 años. En este año ha sido una negociación intensa. Hay temas importantes, logros importantes que destacar. Se ha incluido el principio de la madre tierra, la justicia climática, se ha reconocido la diferenciación. Esto es muy importante porque es el pilar de los convenios y acuerdos internacionales. Muchos países han querido borrar el concepto de diferenciación para decir todos somos iguales, aquí no hay país en desarrollo ni país desarrollados, todos tenemos que cumplir las mismas obligaciones. Esto no es así, porque hay 1.000 millones de pobres en el mundo, están en nuestros países, hay 800 millones de personas que padecen hambre, están en nuestros países. Podemos decir en el papel que no hay países desarrollados y en desarrollo que todos somos iguales, pero la realidad no es así. Y el reto implícito en reconocer la diferenciación es que nuestros compromisos en mitigación climática no pueden ser los mismos. Bolivia no puede hacer los mismos compromisos que Estados Unidos o que Europa o que incluso China. O India, que tiene una cantidad impresionante de pobres, no puede hacer compromisos iguales que Inglaterra, digamos, ¿no? Es decir, aquí hay que establecer obligaciones de todos, responsabilidades de todos, pero de manera equitativa. Y los que se comieron el pastel durante más de 150 años, ahora quieren distribuir la factura, no lo pueden hacer así. El mensaje de la COP21 es: se reconoce la diferencia, todos vamos a contribuir a hacer acciones de mitigación climática. Mitigación quiere decir reducir gases, limitar gases, absorber gases, pero vamos a apoyar también a los países en desarrollo, transfiriendo tecnología y financiamiento para que en el marco del desarrollo integral contribuyan cada vez más a reducir las emisiones. Este es, en síntesis, el gran acuerdo. No hemos logrado el Tribunal de Justicia Climática. No, esto no es fácil, no ha sido fácil. Se ha logrado la creación de un comité de cumplimiento que va a estar presidido por un grupo de expertos científicos y que va a emitir un dictamen científico sobre qué países no están cumpliendo, y claro, ahí se va a generar un debate. Una especie de observatorio para hacer el seguimiento. Sí, pero más que un observatorio emite un dictamen, y cada 4 meses hay reuniones en cambio climático en Naciones Unidas, no es una vez al año. Son reuniones 4, 5, 6 veces al año, y se van a ir haciendo evaluaciones del avance de los compromisos. Y bueno, está, como Tiquipaya dijo en la Cumbre de los Pueblos, está la opción de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que tiene competencia en temas ambientales. Buenas noches. ¿Cuánto de estas conclusiones se pueden considerar vinculantes? ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay una crítica de ambientalistas que dice que en el tema de financiamiento por los daños que podrían quedar, esto no es vinculante, simplemente declarativo, y habría una responsabilidad en este aspecto. Y por otro lado, ministro, también tomar en cuenta que se va a tomar en la reunión de abril, donde se tendría que nuevamente reunir en 2016. Un tema que hemos peleado duramente es el tema de daños permanentes e irreversibles producidos por eventos extremos, tifones, ciclones, huracanes, sequías de larga duración. Había un debate sobre el tema de indemnización y compensación. Es un debate que se ha abierto, ¿no? Muy difícil. Lo que sí hemos logrado es consolidar una nueva institución en Naciones Unidas que fue creada el año 2013 cuando Bolivia coordinaba para el G77 más China el tema de daños y pérdidas, que se llama Mecanismo Internacional de Daños y Pérdidas, que es una institución que apoya ex ante y ex post cuando existen eventos extremos, apoyan en desarrollar capacidades y fortalecer capacidades a países en desarrollo. Y claro, la intención de muchos países desarrollados, Estados Unidos entre ellos, era echar por tierra en el olvido este tipo de instituciones y someterlas a la agonía por falta de financiamiento. Lo que hemos logrado acá ahora es más bien consolidar el financiamiento para este tipo de mecanismos. Bien.
No es declarativo porque está en un artículo específico y lo que hay que ahora es aprobar, cada año aprobamos los presupuestos de Naciones Unidas, ahí hay un presupuesto para el mecanismo. Ministro, esto recién se va a aprobar el 22 de abril en Nueva York, en Naciones Unidas, recién se va a poner en vigor. Deben ratificar los 55 países como mínimo. Como mínimo. El 22 de abril se abre un periodo de firmas del acuerdo hasta el 22 de abril del 2017 y los presidentes los firmarán y los ratificarán sus respectivos congresos si corresponde. Bien. El mecanismo, vamos a tener como efecto del calentamiento global, sin duda, ya tenemos migrantes climáticos, ¿no? Y esto puede agravarse, ¿no? Los científicos dicen que incluso si hoy se cortaran todas las emisiones de gases en el mundo, ya vamos a llegar a 2 grados. Entonces, bueno. Pero el mecanismo de Áñez y Pérez al que me he referido tiene, entre otras competencias, atender a estos migrantes y desarrollar políticas nacionales para apoyar a estos migrantes. Son 4 los acuerdos bolivianos que se ha podido incluir en el acuerdo grande, ¿no? Las propuestas bolivianas. Bueno, hay varias: Madre Tierra, justicia climática, está el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación de bosques, que es una alternativa a un mecanismo basado en mercados de carbono que reinó prácticamente en todos los acuerdos de cambio climático y medio ambiente, que se llama REDD, y era una cuasi obligación de los países que pedían financiamiento recibir recursos a cambio de aplicar este tipo de herramientas basadas en mercados de carbono y orientadas a ver los bosques simplemente como stocks que absorben carbono y no con gente que vive ahí, que necesita producir alimentos, que necesita tener condiciones de vida adecuadas y que todavía padece de pobreza en nuestros bosques. Ministro, el ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, que se autodenomina en este artículo ex periodista, en página 7, el domingo 13 de diciembre, hace unos días, en el suplemento Ideas, publica un artículo que titula Pequeña historia de un embuste, para referirse, entre comillas, a la contribución boliviana en París, y dice lo siguiente: el documento presentado por nuestro país es una tomadura de pelo, es una propuesta engañosa, es una chapuza. Tamaños adjetivos no pueden quedar impunes, hay que explicarlos. Son 18 páginas y en ninguna de ellas se dice clara y concretamente cuál será la contribución de Bolivia a la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero. Más adelante dice: Bolivia, con información que procede del World Resource Institute, la fuente de información que también usa las Naciones Unidas, ha emitido 136 toneladas de dióxido de carbono el año 2012. Y algo más, el 64% de esas emisiones bolivianas se deben al uso del suelo y a la deforestación. Se ha alcanzado 0 deforestación ilegal al 2020, dice entre comillas. Esto es lo primero que se dice en el documento. Llegaremos al año 2020 con 0 deforestación ilegal. Está bien, pero nada se dice de la deforestación legal. ¿Cuál será esa deforestación legal? Vamos a llegar al año 2030 con 4.5 millones de hectáreas reforestadas. Está bien, dice. No olvide esta cita, estimado lector: 4.5 millones de hectáreas reforestadas hasta el año 2030. El balance, a primera vista, parece positivo. En el año 2010, Bolivia tenía 52.5 millones de hectáreas de bosque y llegaremos al año 2030 con 54 millones de esas hectáreas. Habremos sumado 1.5 millones de hectáreas de bosque más. No está mal, ¿verdad?, dice Guzmán. No debe olvidarse, sin embargo, que en ese mismo periodo, entre 2010 y 2030, Bolivia habrá reforestado 4.5 millones de hectáreas de bosque. Surgen entonces las preguntas: si el año 2010 teníamos 52.5 millones de hectáreas de bosque, y si en los siguientes 20 años se reforestarán 4.5 millones de hectáreas, ¿no deberíamos tener al año 2030 57 millones de hectáreas de bosque? ¿Cómo es que pueden desaparecer 3 millones de hectáreas de bosque? La única respuesta posible es que en esos 20 años no solo se pretende reforestar, sino también deforestar. Es cuestión de sumar y restar, estimado lector. 4.5 menos 1.5 igual 3. Efectivamente desaparecerán 3 millones de hectáreas.
3 millones de hectáreas de bosque deforestadas en esos 20 años entre 2010 y 2030. ¿Cuál es su criterio? Bueno, ahí hay unos datos equivocados, ¿no? El 2010 nuestra cobertura de bosques está en 53.4 millones de hectáreas. El 2015 hay una caída, ciertamente, a 52.5 millones de hectáreas. Y gran parte de la forestación que vamos a hacer, 4.5 millones de hectáreas, la vamos a hacer en por lo menos 1 millón de estas 4.5 en tierras donde no tenemos bosques actualmente, particularmente en tierras altas, en tierras que tienen un gran potencial de reforestación y aforestación. Aforestación quiere decir forestar donde no hay bosques, donde no hubieron hace muchísimos años, y estamos hablando de tierras altas, de montañas, de valles, entre otros. Otra parte de esta forestación, alrededor de 1.6 millones de hectáreas, van a ser plantaciones agroforestales. Es decir, vamos a combinar agricultura con forestación, porque también tenemos que proveernos de alimentos. Y yo les voy a mostrar acá el programa de forestación y reforestación que ya está listo y que tiene un presupuesto y tiene responsabilidades de forestación y reforestación para todos los niveles nacional y subnacionales. Y comentarles también, en el Plan Nacional de Desarrollo, que pronto lo va a presentar el presidente, está incluida la meta de reforestación y forestación de 750.000 hectáreas para los próximos 5 años y progresivamente durante los próximos años hasta 4.5 millones. Vean ustedes en este cuadro, a ver si lo podemos proyectar. En este cuadro verán ustedes cómo hemos distribuido la forestación y reforestación. Tenemos plantaciones forestales comerciales, vamos a hacer forestación comercial, uno de los pocos países que tiene emprendimientos muy bajos en forestación comercial es Bolivia, comparado con varios países vecinos. Estamos asignando cantidades específicas por cada año progresivamente hasta el año 2030, que es el horizonte, 15 años de forestación. Vamos a hacer, producción de sistemas agroforestales en una cantidad de 1.7 millones de hectáreas. Por supuesto también forestación ornamental, incluido en áreas urbanas, hay que trabajar en áreas urbanas, y reforestación en tierras que han sido ya, que no tienen bosques hace muchos años, que son tierras, en realidad el concepto aquí es aforestación. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Se ha hecho ya una estimación del presupuesto y este programa nos da un presupuesto de 1.500 millones de dólares. Forestar en tierras que no tienen bosques hace decenas o cientos de años es una acción fundamental, sobre todo en cabeceras de cuenca, para proteger fuentes de agua, para conservar biodiversidad, generar escenarios de biodiversidad, construir nuevos ecosistemas que fueron degradados o destruidos hace mucho tiempo. Nuestro potencial de forestación en estas tierras, que ya no tienen bosques hace muchísimos años, es de 6 millones de hectáreas. Vamos a trabajar en 1 millón de hectáreas. Y por supuesto también en las plantaciones forestales comerciales, que van a tener una importancia en la producción de madera, y en las agroforestales. Aquí tienen ustedes el presupuesto por año distribuido por tipo de forestación: comercial, sistemas agroforestales. Cuando hablamos de agroforestales estamos hablando de fruta, por ejemplo, frutales. Claro. Estamos hablando de otro tipo de bosques, por ejemplo, que producen cacao, que producen almendras, en fin. Aquí tenemos un gran potencial. Es cierto, es importante decirlo, es necesario ampliar la superficie de cultivos en algunas regiones. Este año hemos aprobado un decreto que autoriza a los pequeños productores campesinos, no a los agroindustriales empresariales, que es lo que se dice por ahí. Aquí no hay ese plan de 10 millones de hectáreas deforestadas en tierras vírgenes de los bosques para regalárselos a los grandes empresarios, no están. Y lo van a confirmar si ven el informe del presidente en Trinidad el 6 de agosto. Cuando salga el Plan Nacional de Desarrollo, lo van a ver en el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobará con ley, que lo que estamos planteando para este quinquenio, porque todo es progresivo, es incrementar el área de cultivo de 3.7 millones de hectáreas a 4.7. De esas esa diferencia de 1 millón, para hablar de este quinquenio solamente, importante que el señor que ha señalado estudie esto, porque también este 1 millón de hectáreas del que estamos hablando está en tierras tituladas de pequeños propietarios campesinos o poseídas por pequeños propietarios campesinos. Esos campesinos indígenas que lucharon por este proceso de cambio y que quieren producir maíz, trigo y alimentos para que comamos nosotros,
hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos con inversión, hay que apoyarlos con producción y con productividad. Ver el tema ambiental separado del desarrollo nos puede llevar a gravísimos errores. Lo último, que es importante, que se diga que la contribución boliviana es un gran embuste. Bueno, en el escenario internacional y en las normas internacionales de cambio climático hay 3 modalidades para presentar contribuciones de cambio climático. La primera es reducciones absolutas de emisiones, y eso se expresa en un porcentaje. Estados Unidos ha dicho voy a reducir 25, 28%, según el año base. Otros países dicen 45%, Unión Europea. Esas son reducciones absolutas. La segunda modalidad es reducción de carbono por unidad de Producto Interno Bruto. Esta es una modalidad que se están adoptando en las ofertas de reducción de emisión, es decir, cuántas toneladas de carbono vas a reducir por cada millón o 1000 millones, dependiendo de la fortaleza de la economía, de Producto Interno Bruto. China ha presentado su oferta de reducciones en esta modalidad de toneladas de carbono por unidad de Producto Interno Bruto. La tercera modalidad es la de acciones de mitigación y adaptación, que es lo que nosotros estamos haciendo, las dos. Estamos haciendo acciones en bosques, deforestación, pero también reducción de pobreza a cero en las comunidades de los bosques. También de producción de alimentos en las comunidades de los bosques, porque en los bosques hay gente que come, que vive, que necesita escuelas, hospitales. Y una visión ambientalista sesgada lo que hace es ver los bosques como bosques. Vacíos, y sin gente. Exacto, sin gente. Y no solo eso, que es lo peor, stocks de carbono. Es decir, hojitas y ramitas que absorben carbono. Está bien, esa es una función ambiental de los bosques. La otra función ambiental de los bosques es generar humedad y agua. La otra función ambiental de los bosques es darnos alimento. La otra función ambiental de los bosques es darnos biodiversidad y diversidad hidrobiológica, que también comemos y consumimos, y hay que hacerlo de manera sostenible. Ahí nuestro presidente ha inaugurado una industrias de pescado, se está estimulando para que los productores campesinos también produzcan pescado. Ha inaugurado industrias vinculadas a la miel, a las almendras. Acabamos de estar en Alemania, hemos firmado un contrato por 1.6 millones de dólares, uno de los tantos contratos de exportación de almendras. Sorpresa para nosotros, primer rubro de exportación en Alemania, almendras. Esta otra dimensión económica, vinculada con la conservación de bosques, es la que se propone en la COSPE. Ahora bien, esta tercera modalidad por la que ha optado Bolivia, que es la de establecer sus acciones de adaptación y de mitigación, expresadas en energía, en bosques, en fin, se puede cuantificar perfectamente en términos de porcentaje de reducción de emisiones. Y yo tengo aquí ya la cuantificación, la hemos hecho. Esta cuantificación nos da, fíjense, las emisiones al año 2010, no sé de dónde saca el señor Guzmán, trabaja con fuentes seguramente de ONGs. Se lo atribuye a Pablo Solón, por si acaso. Yo respeto mucho esa institución, es una institución internacional, pero hay que cruzar información, hay que cruzarla y analizarla, ¿no? Hay que analizar. Hemos trabajado la contribución durante 6 meses. Esta a la que se ha referido, que la tengo aquí en mis manos, que es un documento muy rigurosamente trabajado por un equipo de técnicos y científicos y que ha sido elaborado por varios ministerios. Bueno, al año 2010, nuestras emisiones en gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente eran de 0.12 gigatoneladas, en un mundo que ya emitía casi 50 gigatoneladas. Hoy estamos sobre los 50. Si nuestra participación es muy mínima, cierto, tienes razón, la mayor parte es deforestación, ilegal. Esa es la que tenemos que bajar a cero, la ilegal. La otra no es deforestación legal, el concepto está equivocado. La otra es manejo compatible de cultivos para la seguridad alimentaria, con agroforestería, con actividades agrosilvopastoriles y conservación de bosques. Las 3 cosas deben ir de la mano. En nuestro cálculo de reducción de emisiones, sumando la energía renovable que vamos a incorporar a la matriz energética hasta el 2030, que va a ser casi 80% del total de la generada al año 2030, 13.300 megavatios, más la forestación que nos va a permitir absorber más dióxido de carbono, no solo en áreas de tierras bajas, en tierras altas también, en tierras donde no hay bosques, no hubieron hace muchos años, ya lo he explicado, es que vamos a bajar más del 40%. Pero esto va a ser una curva que va a seguir un proceso que no es inmediato.
tenemos que trabajar en este proceso. Se ha dicho mucho, ¿por qué Bolivia no invierte en energía solar? La energía solar es carísima, hoy es cara. Acabo de reunirme en Francia con la Agencia Francesa de Desarrollo, el presidente nos ha instruido varios proyectos de energía solar y eólica. Quiero contarles que uno de los proyectos de energía solar que va a ser en Oruro, el presidente lo inaugurará en su momento, cuesta 130 millones de dólares para generar 40, 50 megavatios. No es fácil conseguir recursos financieros hoy. Uno no va a los bancos internacionales y les dice, denme 200 millones, vamos a hacer aquí una implementación de energía solar o energía eólica. Es un proceso. Lo difícil es que ese proceso además debe ir acompañado de erradicación de pobreza, de educación, inversión en salud, de producción de empleo. Y no ver solo el tema ambiental como una cosa separada del desarrollo. Tienen que complementarse. Y la virtud de nuestra ley de Madre Tierra, la ley 300, es que se llama Ley de Madre Tierra y Desarrollo Integral y plantea la compatibilidad entre los derechos de la Madre Tierra y el derecho al desarrollo. Bien, ministro, un poco volviendo a lo grande, China, Estados Unidos, Unión Europea e India van a lograr reducir sus gases de efecto invernadero, es decir, van a hacer caso al compromiso que se va a firmar el 22 de abril en Nueva York. Eso es lo que ellos han expresado. Lo que nos preocupa es, siempre nos preocupa Estados Unidos, ¿no? He visto a Estados Unidos moviéndose hábilmente e intensamente en las negociaciones. Hoy estaba Kerry en las negociaciones, grandes ministros, los últimos 6 días estaban todos los ministros ahí haciendo las negociaciones, tomando la conducción política. Pero ¿qué pasó con el protocolo de Kioto? Nunca lo ratificaron. China puso ya su número, 35%. China tiene que hacer grandes esfuerzos de reducción de emisiones. Los países emergentes tienen que hacer esfuerzos de reducción de emisiones al mismo tiempo que erradicar su pobreza. Eso es cierto y lo hemos dicho, se lo hemos expresado a China. India tendrá que hacerlo, también resolviendo esa enorme cantidad de pobres que tiene China, casi 400 millones de pobres. Imagínense, China todavía tiene alrededor de 100 millones de pobres. Pero ahí está el reto, lograr reducción de emisiones, transitar hacia una economía baja en carbono, pero también a una economía que proteja no solamente la justicia ambiental, sino también la justicia social y la justicia económica. Bien, ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa.